Toda la gloria, honra y alabanza para nuestro Padre eterno. Estamos agradecidos de Dios porque nos permite un día más para aprender de su palabra, un día más para ser practicantes de su palabra. Y eso es la bendición mientras estemos en la tierra y garantías en la eternidad. El cumplir el mandamiento de Dios nos da bendiciones en esta tierra y una eternidad al lado de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, y por eso debemos enfatizar cada día en ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores olvidadizos. Continuamos en este tema que hemos titulado Amargura, veneno mortal, hablando directamente de ese sentimiento negativo que se alberga en nuestros corazones, en la mayoría de nuestros corazones se alberga. Y es por eso que nosotros, dándonos cuenta o aún no nos hemos dado cuenta, estamos revisándonos. Con este estudio el énfasis es que cada uno de nosotros nos revisemos, y si por alguna razón se detecta, dirigidos por el Santo Espíritu, ese flagelo, ese enemigo, ese veneno en el corazón, debemos sacarlo. ¿Por qué? Porque es que roba la salvación. Dice las Sagradas Escrituras: no sea que alguno pierda su herencia, no sea que brotando raíz de amargura no podamos alcanzar esa redención total. Por eso es vital que revisemos nuestras vidas, y si sabemos que está allí, dirigido por el Santo Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que pone el querer y el hacer, de una vez, hermano, sin ningún tipo de ambajes, nosotros entonces quitamos ese resentimiento de nuestro corazón, porque es el que nos coarta las bendiciones de Dios mientras estemos en esta tierra y amenaza nuestra eternidad. Entonces es doloroso, a veces hay muchos motivos, dicen las personas, pero es que tengo motivo suficiente para estar así, para ser así, y resulta que es un engaño de la mente donde hacemos parte de nuestra vida cristiana un resentimiento. Hacemos parte de nuestra vida cristiana una falta de perdón. Hacemos parte de nuestra vida en comunión con Dios lo que es el resentimiento, y creemos que es normal, y no, nada que ver. Ese es un peso que oprime, ese es un peso que subyuga, ese es un peso que nos impide tener libertad en Cristo Jesús. Por eso la vitalidad de este estudio. Ahora usted prepare allí su corazón una vez más, prepare su mente, prepare su entorno, recuerde tener la Biblia para que lo certifique todo, una libreta de nota, un apuntador, y allí vamos en el poderoso nombre de Jesús. Estás en tu programa Está Establecido. Mi nombre es José Rodríguez y estamos a la orden a través del 0424-824-1932, 0426-583-8689 y 0412-839-1545 para servirles. También nos pueden contactar a través de www.chofarsonando.com. En este momento también estamos saliendo por TikTok. Damos la bienvenida a todos los hombres y mujeres de bien que nos sintonizan, que nos oyen a través de esta plataforma. En nuestro canal Está Establecido. La gloria sea para el Señor. Entonces estamos tocando el tema con relación a la amargura, un veneno mortal que el Señor nos dice claramente en Hebreos capítulo 12. Vamos todos allí una vez más y vamos a releerlo. Libro de Hebreos, gloria sea al Señor, capítulo 12, vamos a leer el verso 14 y verso 15. Libro de Hebreos, capítulo 12. Todos trasladémonos a las Sagradas Escrituras y vamos a leer verso 14 y verso 15. La bendita palabra del Señor establecida está. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Repetimos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esa es la palabra del Señor, y hay un lineamiento directo de seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, pero a su vez que seguimos la paz con todos y a su vez que nosotros nos santificamos, debemos de cuidar con relación a la amargura nuestro corazón. Dice el verso 15, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, el favor de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Decíamos en el capítulo anterior que todos nosotros, los seres humanos, todos nosotros, desde que nacemos, estamos rodeados de circunstancias, estamos rodeados de un sistema que nos oprime y poco a poco se va encargando de doctrinarnos, poco a poco se va encargando de capacitarnos para el fracaso. El fracaso es alejarnos de Dios. El sistema es altamente eficiente para generar en nosotros situaciones y alejarnos de Dios. Ahora, cuando llegamos a Jesucristo porque Él nos llama, Él nos encuentra y nosotros respondemos con lo mejor que tenemos, un corazón para Dios, no se termina el trabajo de Satanás. Satanás y su sistema, como dice Primera de Juan capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Él insiste con el creyente, él insiste con la creyente, y debido a esa programación que ha ejercido el enemigo de nuestras almas desde el momento que nacemos, Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestras flaquezas, Él conoce nuestras fortalezas y Él se mueve para tratar de que nosotros nos apartemos de manera directa del Señor. Manera directa es que nos descarriemos y volvamos a tomar el mundo para que nuestro estado sea peor, como dice Lucas capítulo 11, verso 26. Pero cuando Él no consigue descarriarnos en pleno de manera directa, lo hace de manera indirecta y nos hace llegar a un punto que se llama apostasía. ¿Qué es la apostasía? Cuando decimos que estamos en Dios, cuando decimos buscar a Dios, pero no seguimos el lineamiento de Dios. Estando en misma religión, estando en fe, en caminos de fe, nos encontramos distorsionados, andando por derroteros que nos llevan a muerte, por trillas que no son las trazadas por nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, y por ende estamos apartados dentro del camino de la religión. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe cómo afectarnos con tristezas, con reveses, con tentaciones, con propuestas y muchas veces entregándonos el enemigo de su dirección. ¿Por qué? Porque no cuidamos, no velamos y terminamos nosotros inmersos en circunstancias que no son propiciadas por Dios, sino que son dadas por el enemigo para llevarnos a un punto de amargura. Aquí quiero, hermanos, que usted preste bien atención. Leíamos la bendita palabra del Señor en el libro de Hechos y yo quiero que usted lo lea con nosotros para que se dé cuenta de cuál es el plan satánico. El plan satánico que ejerce sobre los cristianos, el plan satánico que ejerce sobre la humanidad. A la humanidad se los presenta de una manera muy descarada, pero a los cristianos de una manera muy diluida, donde no se ve lo malo a priori, pero cuando entramos en oración y en comunión con Dios podemos detectar que lo que estamos haciendo, consumiendo, obteniendo, nos está envenenando nuestras almas y es donde cada uno de nosotros debe escapar por su vida. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 14. Todos y todas al libro de Hechos, capítulo 14. Vamos a las Sagradas Escrituras. Libro de Hechos, capítulo 14, vamos a leer el verso 22. La bendita palabra del Señor establecida está.
confirmando de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario. Somos seres humanos y producto del pecado de Adán, producto de una carne que tenemos, es necesario que nos vayamos refinando cual oro por el fuego de la prueba. Es necesario, es obligatorio, es la condición sine qua non. Esto se tiene que cumplir, se debe cumplir en cada creyente. Y como nosotros lo sabemos, entonces cada uno de nosotros nos preparamos. Es necesario. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea probada, para que permanezcamos en la fe. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Él inocula sentimientos, él inocula tentaciones en medio de las tristezas y aflicciones naturales. Un ejemplo. Tenemos nosotros que enfrentarnos en la vida, mientras estemos en esta tierra, a una condición natural: la partida de un ser querido o nuestra propia partida. Llegará el momento que vamos a vivir esas experiencias donde nuestros seres queridos se tienen que ir de esta tierra por el vehículo de la muerte. Eso es una tristeza profunda que llega al corazón del creyente, y eso es inevitable. Eso es inevitable, el dolor, un dolor profundo que no hay descripción, honestamente, no hay descripción. Ahora, como cada uno de nosotros va a vivir situaciones de esas, es importante que no dejemos que en esas circunstancias, cuando vivamos reveses en la vida, cuando vivamos tristezas, cuando vivamos tribulaciones, es necesario que velemos para que no sea el enemigo inoculando de su veneno y terminemos nosotros con la tristeza sucumbidos en la amargura, echándole la culpa a los demás, echándole la culpa a un sistema, colocando culpas donde no las hay. Es necesario, bendita sea la gloria del Señor, que vivamos las tribulaciones, es necesario que vivamos las aflicciones, pero nuestro corazón no debe cargarse de amargura, porque el que se encarga de exacerbar en ese tiempo de aflicción nuestro corazón, nuestro espíritu, para que vayamos nosotros cargando nuestra vida de veneno, de amargura, es Satanás y su anteproyecto cristiano. Por eso debemos velar, porque la amargura es, hermanos, un veneno terrible. Por eso es que la mayoría de las personas, cuando vamos a justificar algún tipo de comportamiento negativo, como la rebeldía, como la desobediencia, como la altivez, como la amargura, decimos: es que tú no has vivido lo que yo he vivido. Si tú hubieses vivido lo que yo he vivido, tú me comprenderías. Tú sabrías exactamente lo que yo estoy atravesando. Y a veces la persona raya en desconocer el sufrimiento de los demás. Y resulta que el sufrimiento de los demás, cuando vamos al conocimiento exacto de qué es lo que han vivido, sobrepasa nuestro propio sufrimiento. Les contaba el testimonio de nuestro hermano Gigi Ávila. Todo el mundo veía a Gigi Ávila rozagante, todo el mundo veía a Gigi Ávila predicando, ganando almas, levantando paralíticos, levantando muertos, y la gente lo admiraba y decía: oye, qué impresionante, ¿quién fuera Gigi Ávila?
Y muchas personas de repente entendieron que el hermano no vivía situaciones adversas. Mucha gente de repente entendió que el siervo de Dios era una persona exonerada del dolor, de la tristeza y la aflicción producto de su comunión con Dios, diciendo, es que este hombre está tan cerca de Dios que a él no le pasa nada triste y él no tiene reveses en la vida. Y resulta que en el testimonio de nuestro hermano Gille, él tuvo que enterrar a sus 2 hijas y las 2 quitadas por accidentes violentos, una por asesinato y la otra en un accidente trágico donde perdió su vida de tránsito. Es decir, que en vez del corazón de Gille Ávila convertirse en un corazón amargo, en vez del corazón de Gille Ávila convertirse en un epicentro de veneno para envenenarse y envenenar a los demás, él entendió que era necesario vivir momentos de tristeza y de aflicción que ningún padre quiere vivir, y el Señor nos guarde a todos. Y convirtió esa tristeza, ese revés, en lo que lo convierte el hombre de Dios como Pedro, en un triunfo, en un logro, en una victoria para el reino de los cielos, porque es necesario que a través de tribulaciones y pruebas entremos al reino de Dios. Y guardémonos para que en medio de las situaciones adversas que vienen, guardémonos para que en medio del dolor que vamos a sufrir, en medio de las tribulaciones y angustias, nuestro corazón no se llene de ese veneno que termina intoxicándonos hasta la muerte y contaminando todo nuestro entorno. Cuánta contaminación producto de un resentimiento, producto de un rencor, producto de una amargura que no termina de expresarse. Cuando era pequeño me informé de un proceso que hubo en 2 familias en el estado Zulia, una familia llamada Melián y una familia llamada Semprún. Y hubo un conflicto entre ellos. No sé qué fue lo que provocó ese conflicto entre esas 2 grandes familias, la familia Melián y la familia Semprún. Lo cierto es que iban pasando generaciones y generaciones, y hasta el día de hoy, después de más de 40 años, ellos siguen odiándose y ellos siguen atentando contra la vida del prójimo. Los Semprún todos odian a los Melián y los Melián todos odian a los Semprún. ¿Por qué? Porque se contaminó la familia Melián, se contaminó la familia Semprún con la amargura de los que empezaron ese conflicto. Y ahora todo es hereditario, pero para ellos es normal. Ellos no se dan cuenta de la contaminación, ellos no se dan cuenta del veneno. Y así como esa familia, ¿cuántas familias en medio de ese conflicto? ¿Cuántas familias en medio de resentimientos? ¿Cuántas familias heredando reconcomio, heredando amargura hacia los demás? ¿Cuántas familias programadas para el fracaso? ¿Cuántas familias viviendo situaciones tan tóxicas, tan corrosivas? Porque se albergó de manera hereditaria la amargura en el corazón de alguien. ¿Cuántas congregaciones repletas de amargura, repletas de reconcomio, repletas de deseo de venganza, repletas de ver derrotado y derrotada a los hermanos que un día estuvieron con ellos, pero por alguna razón se separaron? Es por eso que cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, bendita sea la gloria del Señor, entendemos realmente lo que el Señor nos quiere decir. Miren, vamos nosotros al libro de Hechos, capítulo 16, verso 10. Vamos. Libro de Hechos, capítulo 16, verso 10. Mire lo que dice. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que,
anunciásemos el Evangelio. ¿Qué era lo que estaba pasando en Macedonia? Hermanos amados, en Macedonia habían personas que estaban llenos de amargura, llenos de dolor, llenos de tristeza. Y cuando Pablo hablaba de que no se debía entrar, no se debería caer en ese antivalor, Pablo, dirigido por el Santo Espíritu, entiende perfectamente lo que estaba sucediendo en Macedonia. Y es por eso que Pablo, dirigido por el Santo Espíritu, se mueve allá. Él se mueve porque habían muchos corazones intoxicados, habían muchos corazones enfermos, habían muchos corazones tristes, habían muchos corazones amargados que necesitaban el alivio de Dios, porque el único que puede aliviar la amargura se llama Jesucristo. El único. Y repito, esas aflicciones vienen por la tristeza, esas aflicciones vienen por el dolor, esas aflicciones vienen por la amargura. Mire lo que dice, por favor, gloria sea al Señor, el capítulo 3 de segunda de Timoteo, versículo 12. Vamos todos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Vamos todos a tomar esa lectura, porque es que el Señor nos quiere, hermanos, hacer entender una verdad muy potente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. La bendita palabra de Dios establecida está. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús vivirán aflicciones, tribulaciones, tristezas. Y es por eso que nosotros que hemos decidido seguir a Cristo Jesús debemos ver exactamente para que nuestro corazón no se llene de tristeza, no se llene de amargura, no se llene de reconcomio, no se llene, hermano, de ningún tipo de antivalor que termine coartando, que termine estorbando nuestro camino de salvación. Muy importante que lo entendamos, muchachos. Ahora, en este punto, yo quiero que usted piense por un momento. Las tristezas que usted ha tenido, los reveses que han venido, los problemas que se han suscitado en el camino del Señor, las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, hoy día no son en el sentido de que nos persiguen para matarnos, literal, sino en el sentido de la presión, porque no entienden nuestra forma, porque no caemos en gracia. Hay persecuciones hoy día. ¿Cómo esto ha tocado su corazón? ¿Ha sido para bien? ¿O usted se encuentra en este momento cargado de resentimiento, cargado de amargura, donde señala a los demás y dice el culpable, la culpable, los culpables son este y aquel? Aquellos me hicieron daño. ¿Cómo usted está percibiendo exactamente todas las situaciones negativas que ha vivido? ¿Ha sido para ser mejor persona o usted en este momento se encuentra lleno de amargura y reconcomio? Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, estamos enfatizando el día de hoy en el objetivo de que las circunstancias adversas, los reveses, las tristezas, las tribulaciones y angustias en el creyente, cual fuego en el oro, es para purificar al creyente. Ahora, nosotros sabemos que si no buscamos a Dios, es posible que ese momento de tristeza, ese momento de amargura, ese momento de dolor, repercuta para nuestra propia perdición. ¿Dónde?
empecemos a apostatar dentro de la misma fe, dentro de la misma congregación, sin salir, terminemos nosotros descarriados con puntos de vistas y con el corazón lleno de amargura, envenenados y envenenando a los demás. Eso es muy delicado, porque va a venir la tristeza. Es necesario que venga la tristeza. A través de tristeza, dice el Señor, entraremos al reino de los cielos. Y cuando usted va al panorama bíblico, viendo realmente lo que es la historia de la congregación desde que Dios creó al mundo, se da cuenta que todos sus hijos, todas sus hijas, producto de el pecado de Adán y de Eva, son probados al extremo, probados con tristezas muy duras. Pero los hijos de Dios no permiten que ese sentimiento abyecto germine y broten raíces en el corazón. Va a venir la tristeza, pero no debe cosecharse amargura. La tristeza va a venir, el revés va a venir, pero no podemos nosotros justificarnos y decir, oye, yo soy así por esto, yo soy así porque viví esto, o yo soy así porque yo crecí de esta manera. No podemos hacerlo, porque ya eso es un antivalor que no está redundando para vida eterna, sino para la perdición nuestra y de nuestro entorno. Debemos superarnos y debemos entender que cual oro hemos sido probado, forjado para crecer y para no cometer esos errores que un día en nuestro entorno se cometieron. El caso de Juan es un caso importantísimo, hermanos, porque Juan, el predicador, el evangelista, Juan tenía una percepción de una vivencia tremenda, y cuando él da el mensaje, hermanos, ese mensaje es formidable. Vamos a las Sagradas Escrituras para entender el mensaje de Juan. Vamos a Apocalipsis, todos, Apocalipsis, para que usted note exactamente cuál es el mensaje. Apocalipsis capítulo 1. Dice Juan, él testificando, esto es su propio testimonio, su autobiografía. Mire lo que dice Juan en el verso 9 del capítulo 1 de Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan, copartícipe vuestro, junto con ustedes, igualito que ustedes, en la tribulación. ¡Wow! Ahora, usted dice, oye, Juan fue una persona que estuvo en una tribulación. No, hermanos, no una tribulación como la que nosotros pasamos, gracias a Dios. Porque de repente usted cree que la tribulación que usted vive, que yo vivo, fue la que vivió el apóstol. No, les cuento. Para este punto, el compendio enseña que Juan, el apóstol, Juan, el discípulo amado, Juan, el que se recostaba del pecho del Señor, el evangelista, que escribió Evangelio de Juan, que escribió primera, segunda y tercera carta de Juan, que escribió Apocalipsis, Juan a este punto había sido frito, literal. Juan, habían hecho un gran caldero, lo llenaron de aceite, lo pusieron a hervir ese aceite, y a Juan, el discípulo amado, Juan, hijo del trueno, hermano de Jacob, lo habían tirado a ese aceite hirviendo, que por motivo y por causa del Señor estoy siendo partícipe, igual que ustedes, en la tribulación. A mí no me han quemado, a mí no me han freído, a usted tampoco, ¿verdad que no? Gracias a Dios que no. Pero imaginemos entonces lo que Juan está diciendo. A ese punto, cuando Juan escribe Revelaciones o Apocalipsis en el isla de Patmos, Juan está frito ya. Sí, lo habían freído. Esto no es nada sencillo, hermanos. Ahora, noten ustedes
¿Qué hacía él en Isla de Patmos? ¿En un crucero? No. ¿En vacaciones? No. ¿Él estaba en un viaje de placer? No. ¿Él estaba visitando un familiar? No. ¿Qué hacía él en Isla de Patmos? Repitan conmigo, lo habían desterrado. ¿Qué es desterrado? Lo habían sacado de su nación, lo habían sacado de sus seres queridos, lo habían alejado de los hermanos en la fe, lo habían alejado de sus familiares, lo habían alejado de su sistema de adoración a Dios, lo habían apartado de su misión. Y cosa terrible es que a un hombre no le permitan predicar el evangelio. Y para colmo, Juan estaba ya anciano, de casi 100 años de edad. Imagine entonces el cuadro de Juan, un hombre que ha sido frito. No sabemos si él quedó desfigurado o no. Un hombre ya con edad suficiente, porque para ese tiempo la edad de los hombres se había cortado. Un hombre bastante mayor. Aparte de ser un hombre bastante mayor, era una persona alejada de su familia, alejada de sus hermanos en la fe y privado de predicar la palabra. Desterrado. Lo sacaron. Él era un apátrida para este punto, no tenía una nacionalidad. La celestial, por supuesto, pero él era desterrado de los de él, de los suyos. Eso es una tribulación para usted. ¿Qué dice? ¿Eso es una tristeza? ¿Esa es una congoja? ¿Verdad que sí es duro? Es bastante duro. Pero nosotros vemos en Apocalipsis no un mensaje repleto de amargura. Nosotros vemos en Apocalipsis un mensaje que lleno de esperanza, donde el bien termina venciendo al mal. Nosotros vemos en la carta de Juan tristeza, amargura, reconcomio, ganas de venganza. No, no, para nada, para nada. Más bien, entendemos lo que dijo el apóstol, porque él escribió, aprovechó, no había tenido tiempo aún de escribir. Él aprovechó y escribió Evangelio de Juan, él escribió primera, segunda y tercera carta de Juan y escribió Apocalipsis. Es decir, que el espíritu de él se fortificó y aprovechó para entonces dejar perpetuamente esta palabra para que usted y yo fuéramos edificados, donde él dice, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, San Juan lo repite, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Él dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mire cómo nos trata el anciano, siendo maltratado, siendo desterrado, siendo quemado, siendo perseguido, siendo aprisionado. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¡Aleluya! Ese no es un corazón amargado, ¿verdad que no? Es un corazón lleno de amor, porque el amor vence la amargura. Y colocamos el hashtag. El amor de Dios vence la amargura. Y ese es el mensaje. El mensaje es que Dios te libra de la amargura con su amor. Ahora, tú tienes que buscar el amor de Dios en tu vida. Tienes que buscar el amor de Dios para que se refleje ese amor y puedas vencer la adversidad que es la amargura
en la vida del ser humano.